Continuamos, amigos, aquí en Sin Vueltas y en RPP Televisión. Ya está con nosotros el parlamentario de Acción Popular, Illich López. Bienvenido a los estudios de RPP, congresista. ¿Cómo está? Buenas noches, don Jorge. Un saludo a su audiencia y gracias por la oportunidad para las consultas que usted disponga. Y precisamente vamos a pedirle su opinión sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, sobre las lluvias, las inundaciones, la activación de las quebradas y si la respuesta del Ejecutivo, atención, es la adecuada. Te escuchamos, Perú. Estamos contigo aquí en RPP. De Nancy Tolentino, ministra de la Mujer. Retornamos a nuestro diálogo con Illich López, parlamentario de Acción Popular. Vamos a tocar temas políticos candentes, congresista López, pero antes, por favor, ¿cómo tomar lo que está ocurriendo en nuestro país? ¿Qué hizo realmente Reconstrucción con Cambios? 6 años han pasado desde el Niño Costero de 2017 y las imágenes que vemos ahora son las mismas. Bueno, en primer lugar, acá hay una responsabilidad muy grande de los que han dirigido no solo Reconstrucción con Cambios, sino el país. El señor Vizcarra tiene una responsabilidad sobre este tema, el señor Sagasti, ¿no? Porque no han fiscalizado la creación de todo el proceso. 25.000 millones de soles debían de invertirse. ¿En qué? Justamente en cerrar las brechas de las posibles consecuencias de los desastres naturales. Claro, ¿no? Porque se hablaba de reconstrucción con cambios, pero la reconstrucción incluye también solución integral, ¿no? Este tema de las quebradas, por ejemplo. 159 cuencas tenemos nosotros en el Perú. De estas, más de 100 quebradas tenían que tratarse de manera integral. Exacto. Para que estas famosas, o esta frase que se están activando las quebradas, justo para que no se activen las quebradas, o para tener obras donde estas quebradas iban a activarse y evitar los grandes problemas que tenemos, se eviten. Entonces ahí hay un tema fundamental, sobre todo de fiscalización. Ya la Contraloría ha denunciado a 845 funcionarios, ¿no? Ha pedido que haya una sanción administrativa. ¿Lo han hecho en todos estos años? Claro. ¿Y de quién depende esa responsabilidad? Más allá de la responsabilidad administrativa, la política. Por eso yo creo que la improvisación del señor Sagasti, la improvisación del señor Vizcarra en estos temas son fundamentales, sobre todo en lo que respecta a su responsabilidad. Ahora, 21.000 millones de soles. Se han hecho obras que no ayudan a resolver el problema. O sea, no, se han hecho obras, ha habido dinero, se ha gastado, pero no se ha cerrado la brecha. Uno tiene la impresión de que Reconstrucción con Cambios literalmente o ha hecho poco o no ha hecho nada realmente. Mira, esa es la verdad. Ha podido hacer más de 9.000 obras, como mencionan ellos, pero esas obras no han estado orientadas, direccionadas a solucionar los problemas, ¿no? Entonces, eso es un tema que definitivamente se ve. Y ahora es una crítica de mi parte a la señora ministra, ¿no? Nancy Tolentino, ministra de la Mujer. Mañana voy a estar con la gobernadora regional de Lima para que nos diga, dice, cuáles son las necesidades. Oiga, señor, tenemos... El 22 de septiembre del 2022, el CENAMI ha presentado un documento que se llama el escenario probabilístico de las lluvias para el verano 2023, en septiembre del 2022. El CENEPRED, el Centro Nacional de Estimación y Prevención para la Resolución de Riesgos, ha estimado que 1.930.000 personas iban a estar en riesgo, sobre todo en las regiones de Lima, Ancash, ¿no? Acabamos de ver precisamente los huaicos que están cayendo en Ancash. Ya esto antes de que termine el año 2022. Hace 6 meses, ¿no? Ya había una advertencia entonces. ¿Qué se hizo? Ellos han entrado en diciembre, ¿no? Diciembre. Lógicamente, ha habido convulsión, pero sí, pues, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el tema técnico? Claro. Y la planificación es lo primero que un funcionario público, sobre todo alguien que conoce las políticas públicas, debe de implementar. La planificación. Entonces, creo y espero que haya sido un error de la ministra, que recién vaya a preguntarle, ya se sabe qué se necesita en este momento, lo que se necesita es acciones. De nada sirve que los políticos, que dirigimos el Estado, vayamos a tomarnos la fotito al lugar in situ. Lo que necesitamos es tomar decisiones. Por ejemplo,
don Jorge, el 3 de enero, empezando este año, yo le envié al señor Otárola la solicitud para evaluar el estado de emergencia en base a lo que había predicho el Senami y lo que había manifestado el Cenepred. El 3 de enero. El 7 de enero lo reiteramos. ¿Para qué? Por ejemplo, en mi región, en la región Junín, ahorita hay un distrito Cochas. Ahí hay otros distritos más que están en los mismos problemas que en Ancash, en Piura. Claro. Pero ya esta información que se tenía previa a estas situaciones ya se conocía. Entonces, acá hay responsabilidad. Sí, definitivamente. ¿Qué se debe hacer ahorita? Actuar rápidamente, dar las facilidades, justamente, y como dicen, vamos a conectar a los alcaldes para controlar la emergencia. Los alcaldes lo que necesitan en este momento es que se declare de emergencia. Porque si un alcalde utiliza un dinero sin que esté declarada de emergencia su distrito, está cometiendo un delito. Exacto. Entonces, muchos se van a cuidar, lógicamente. Entonces, claro, hay una declaratoria de emergencia, pero algunos alcaldes señalan de qué sirve la declaratoria de emergencia si no hay presupuesto. Todo queda en el papel. Sí, lo que sucede es que la declaratoria de emergencia, de acuerdo a ley, hace que el presupuesto que se tenga pueda ser utilizado, no pueda ser movido y posteriormente pueda, a través de la reserva de contingencias, pueda ser subsanado. O sea, la declaratoria de emergencia hace eso, da facilidad, viabilidad, agilidad, sobre todo al gasto. Y eso es lo que se necesita hacer. Recorten algo la burocracia, ¿no?, que caracteriza al Estado peruano. Pero es por emergencia. Por emergencia, exactamente. Ahora, se está planteando, ¿no?, desde el Ejecutivo, ya sea un ministerio o una autoridad nacional de infraestructura que absorba a reconstrucción con cambios. Desde el Congreso, ¿cómo ven este planteamiento de la presidenta Dina Boluarte? Mire, lo que se necesita en el país desde hace muchísimos años es el tema de la descentralización. Pero una descentralización no solamente que descentralice algunas funciones, sino que un Estado planificador pueda determinar qué acciones en concreto se van a llevar. Porque todos los años pasa esto. Si bien es cierto, ahora con un fenómeno más como el del ciclón, pero todos los años se activan quebradas, todos los años, sobre todo en la sierra del Perú, es donde sucede esto. Entonces, cuando uno ve y dice, esta es la solución por ahora, sí, tiene que mirar en perspectiva de lo que es el país. Necesitamos nosotros trabajar, por ejemplo, a través de la planificación y la ejecución en las cabeceras de cuencas, para que todas estas cuencas puedan ser tratadas a nivel nacional y a su vez no solamente se prevenga los daños, sino también podamos garantizar los recursos hídricos, el agua, para la agricultura, para el consumo humano y para la industria. Es en ese sentido que va a tener que ser evaluado si hay un ministerio o no. Pero más allá de eso, ¿a dónde está? ¿Cuál es la política pública? ¿A dónde quiero llevar yo al Perú de acá al 2050, por ejemplo? Siendo uno de los principales países en el mundo, en el puesto 16, si mal no recuerdo, que tiene recurso hídrico. Y lógicamente, por la geografía que tiene nuestra patria, el agua está donde no está la gente y viceversa. Claro. Y para eso tiene que entrar la ingeniería, la ciencia y sobre todo las políticas públicas venidas desde un gobierno que tiene que avisorar el futuro de nuestro país. Hay mucho que hacer, sin duda, en este tipo de temas. Hablemos ahora ya del ámbito político. La Comisión de Constitución en el Parlamento ha aprobado impedimentos para que ciudadanos puedan postular a cargos públicos, por ejemplo, condenados por terrorismo. ¿El camino ha sido el correcto? Porque esto es algo que se reclamaba desde hace muchísimo tiempo, aunque el Tribunal Constitucional se pronunció en su momento al respecto. Sí, pues el Tribunal Constitucional tiene sus reparos, ¿no? Dice, el argumento que ellos tienen básicamente es que, ¿y en qué momento se resocializan, no? Se supone que alguien tiene una condena, la cumple y ya ha cumplido su condena y puede reinsertarse a la sociedad. Y reinsertarse significa tener todos los derechos. Esa es la teoría, pero en la práctica ¿realmente sucede? Yo considero que no, justamente por eso he votado a favor de que haya estos impedimentos, ¿no? Sobre todo el tema de narcotráfico, de corrupción, de temas graves que han afectado directamente al Estado. Ese tipo de personas
cómo podría gobernar, dirigir un país o tomar una decisión en representación de muchas personas. Claro, además, en el si país. se ha resocializado, puede insertarse en el ámbito privado, por ejemplo, pero ¿por qué nuevamente en el aparato público donde fue sancionado o de dónde salió la sanción? Efectivamente, totalmente de acuerdo. Entonces consideramos, y particularmente yo en la Comisión de Constitución, que esta norma que le da básicamente a quien quiera ser funcionario público o representante del Estado, que tenga que coger un camino de idoneidad, de ética, ¿no? de ontología, como se dice en las universidades. Entonces, este tema tiene que ser no solamente el tema del hecho en sí, sino también la práctica. Y yo considero que si los funcionarios públicos se adoptan estas medidas, por ejemplo, como esto, van a tener un poquito más de cuidado. Pero eso también tiene que ver mucho con la educación, ¿no? La educación que se da a nivel nacional en todos los centros. Entonces, este tema no solamente es pues de altos funcionarios, está cuando en los mercados te cambian el peso del pollo, o cuando el conductor quiere sobornar al policía o viceversa, o está en pequeñas cosas dentro del país. Que es un tema con una problemática bastante se tiene que ir profunda, mejorando, ¿no? A través de políticas educativas y cambios profundos en el país. Finalmente, congresista López, ¿vamos a tener o no adelanto de elecciones? Mucha gente se pregunta eso porque se ha pateado la posibilidad de un adelanto de elecciones por lo menos hasta agosto, hasta la próxima legislatura. ¿Qué podemos esperar del Congreso? ¿Vamos a tener o no elecciones adelantadas? Mire, yo considero que los análisis que se hagan en el país deben de ser análisis integrales, holísticos, de tal manera que nosotros llevemos a nuestro país a ir mejorando cada vez. Einstein decía que si nosotros utilizamos las mismas técnicas, los mismos procedimientos, vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, ¿qué va a pasar si es que si vamos a ir eligiendo, cerrando congresos y adelantando elecciones con este tipo de presiones, por decir? ¿Qué va a suceder? Va a suceder que usted de acá a 2 años y medio al próximo congresista que entreviste le va a preguntar si nuevamente quiere el adelanto de elecciones. ¿Eso queremos para un país que está en vías de desarrollo? Considero particularmente que no. Creo que debemos tener reformas importantes porque no olvidemos que quien elige a los congresistas, a las autoridades, también es la ciudadanía. Hay un estudio de Arellano Marketing que menciona en uno de sus libros que los ciudadanos para comprar una refrigeradora, una cocina, le miran el tamaño, el color, el costo, las dimensiones, cuánto dura, de dónde proviene. O sea, hacen una serie de análisis para tomar una decisión, mientras que para elegir una autoridad, que es un tema muchísimo más importante, no se hace ese análisis. Entonces, también depende mucho de la ciudadanía. Muy bien. Teniendo esas consideraciones, creo que debemos de fortalecer la democracia. Y ese fortalecimiento de la democracia pasa porque se involucren las personas en la política. De repente no inscribiéndose en un partido político, pero sí a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, pronunciarse. Es muy importante que los padres hablen con sus hijos en los desayunos diarios de qué significa el Perú y cómo es que nosotros debemos de mejorar. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas van a ir mejorando. Y volviendo al tema del adelanto de elecciones, sí, para terminar, considero que es impopular, pero es responsable que nosotros hagamos lo que dice la Constitución. Y el artículo 134 de la Constitución Política del Perú dice que el periodo parlamentario deben de ser de 5 años. No hay otra forma de quitar ese periodo parlamentario, y en un Estado constitucional de derecho eso es lo que funciona. Los datos, las cifras, las posiciones, las acciones concretas de los partidos para que pueda mejorar todo este proceso que se llama patria, ¿no? Muchísimas gracias, congresista. Gracias a usted, don Jorge, que tenga usted buenas noches. Illich López, parlamentario de Acción Popular, ha contestado nuestras preguntas sin vueltas aquí en RPP Televisión. Volvemos con más.